seguimos entonces con este enlace paranormal. No sé si tenga alguna otra historia del compañero de Llamada Prohibida. También les voy a comentar una historia que se me están viniendo a la mente en este momento. Bueno, ustedes hablando de pactos, ustedes conocen que uno puede realizar pactos con el demonio. Generalmente pactos en el cual uno pide dinero o pide poder. Estos pactos a veces tienen un plazo en el cual uno le ofrece el alma a cambio de ciertos años de buena fortuna. Que cumpliéndose este plazo, el diablo viene a cobrar lo suyo, que es tu alma, en la cual ocupará por toda la eternidad, me imagino. Bueno, acá en Sí. Chile hay un relato de una historia con respecto a una persona que engañó al diablo. Esta persona, imaginen 50 años, por ejemplo. Entonces esta persona, cuando cumpliera los 50 años, él iba a perder su vida, ¿cierto? El diablo lo iba a venir a buscar. Entonces esta persona, todos los años, cuando está en su cumpleaños, él simula un funeral. Él simula que se murió. Y no solamente lo hace él, por sí solo. Él invita a sus familiares, así como un cumpleaños, donde uno invita a sus amigos, a sus familiares, a sus seres queridos. Él hace lo mismo, solamente que para un funeral. Entonces se supone que este diablo, al momento de venir a buscar su alma, se encuentra con un funeral. Entonces es un alma que él ya no puede llevarse, porque es un alma que ya se fue. Entonces todos los años esta persona hacía esto, porque en ese día precisamente este ser demoníaco lo iba a venir a buscar. Entonces era la tradición y la leyenda que, bueno, más que una leyenda, es un hecho real. De esta forma él engañó a la muerte, simulando su propio funeral todos los días de su cumpleaños. Claro. En Chile hay un ataúd que es muy famoso, está en el cementerio de Valparaíso. Bueno, la persona que está dentro del ataúd se llamaba Martín Busca. Era una persona que venía de España. Era una persona que llegó al puerto de Valparaíso muy pobre, era muy pobre y vino a buscar trabajo, oportunidades. Lamentablemente no se le dio y siguió siendo una persona muy humilde. Pero de un momento a otro obtuvo mucho dinero. Se hizo una persona bastante rica, pero siguió siendo humilde. Nunca cambió su forma de ser, y lo que hizo con todo ese dinero fue ayudar a la gente, que también era como él, pobre, lamentablemente. Se cree que logró esa fortuna con un pacto con el diablo. La leyenda cuenta que el diablo le pidió que cuando su cuerpo inerte tocara la tierra, él se lo iba a llevar. Si ustedes en algún momento googlean cómo es la tumba de Martín Busca Villanova, encontrarán que la tumba, o sea, el ataúd, por así decirlo, de la persona, en ningún momento toca la tierra, ya que su féretro tiene patas. Tiene 4 patas de león. Entonces su cuerpo, cuando lo enterraron, nunca tocó el suelo. Entonces de esa manera se dice que él logró engañar al diablo. Actualmente la tumba es muy famosa en Valparaíso y la gente va y le pide favores. Vámonos con más historias de este mundo paranormal, y hoy con el tema principal de las brujas. Llamada Prohibida. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les traigo una leyenda que es en base a una bruja. Esta leyenda llegó a mí gracias a un amigo que escuchó el capítulo anterior, el cual me comentó de esta leyenda y bueno, ahora se las compartiré. Esta leyenda es muy parecida a lo que usted contó el capítulo pasado del hombre caimán. En este caso les hablaré de la Era una bruja que tenía una familia normal, tenía a su esposo y 3 hijos. La calchona se le conoce así por la palabra del mapudungún, que significa calcha,
que a Calcha se le hace referencia a una persona muy peluda, muy desordenada, muy sucia, que bueno, poco se le conoce, o es la imagen que tienen las brujas en general. Esta mujer era una bruja, pero ella hacía sus travesuras, sus maleficios en la noche, por lo cual ella tenía mucha expertise en lo que eran las pociones y los brebajes. Ella lo que hacía, todas las noches le daba un brebaje a su familia para que se durmieran, y luego tomaba una segunda poción que la transformaba en oveja, en una oveja negra. Ella, cuando salía transformada con su forma de oveja, ella iba al pueblo y lo que hacía era atacar a las personas que durante el día hablaban mal de ella o de su familia. Entonces en la noche, con forma de oveja, se transformaba y cobraba venganza. Un día ella olvidó dar el brebaje a sus hijos. Entonces ellos, durante la noche, despertaron y vieron a su madre transformándose en la oveja. Ellos, al ser niños, no les dio miedo, más que nada les dio curiosidad, por lo que cuando su madre se fue, ellos también tomaron los brebajes, por lo que se transformaron en diversos animales. En la noche el papá también despertó, ya que empezó a escuchar ruidos de animales dentro de su casa, lo que le llamó la atención. Cuando se despertó y fue a la pieza de sus hijos, encontró un zorro, encontró una cabra y encontró otro animal en la cama. Entonces él, que más o menos suponía que a lo que se dedicaba su mujer, le revisó sus objetos personales y encontró los brebajes que sus hijos habían tomado, por lo cual decidió volver a dárselos para ver si los podía salvar de la transformación en la que habían caído. Y bueno, por fortuna así fue. Los hijos volvieron a recuperar su forma humana. Cuando pasó esto, el esposo, enojado, tomó todos los brebajes que quedaban y los botó todo lo que había en el río. Y se fueron de la casa, dejaron a la mujer abandonada. Cuando la mujer volvió, encontró todo lo que había hecho su esposo. Y recordemos que ella se había transformado en oveja, entonces todavía mantenía esa forma. Cuando empezó a buscar los restos de los brebajes, encontró el que precisamente la volvía a convertir en humana, pero lo encontró casi sin nada, solamente un par de gotas que le quedaba al frasco. Entonces ella, cuando lo bebió, pudo recuperar su forma, pero de manera parcial. Solamente recuperó su cara, sus manos y su pelo. No así la capacidad de hablar. Nunca más pudo hablar como persona, y lo único que hacía era emitía sus ruidos como cualquier oveja. Bueno, la leyenda finalmente cuenta que cuando en las noches de los pastores o la gente de campo, cuando escucha una oveja sola en un cerro o algo así, ellos piensan que es la Calchona. Y la tradición es dejar un plato de comida para que pueda alimentarse, ya que esta bruja ya no busca hacer el mal, sino que está arrepentida por el mal que algún día hizo. Son diferentes programas que hacen que Enlace Paranormal tenga una diversidad mucho más amplia de relatos, mitos y leyendas. Vámonos con la historia de Llamada Prohibida. Bueno, compañeros, primero que todo, recordando un poco el tema de que hablaba respecto al oculto, de cuando llegan autos como de grandes sumas de dinero, autos de lujo, llegan a sitios puntuales que tienen como esas cargas energéticas donde pueden pedir favores o pueden hacer pactos. Acá cerca del lugar donde vivo se conoce que hay una persona, podría decirse una bruja, pero no una bruja mala, sino que una bruja que se dedica a las sanaciones. Podría ser una curandera más que una bruja. Esta persona vive en el interior de Ovalle, vive cerca como para un sector más rural, y se diferencia esta persona que, bueno, acá en Ovalle es una ciudad pequeña, no se ven grandes autos de lujo ni nada de eso, pero sí en ese lugar donde esta persona atiende se han visto autos lujosos, autos que no pertenecen acá
a la ciudad. Entonces se entiende que gente muy poderosa, que por lo general son políticos o empresarios, vienen donde esta persona porque su poder es real. O sea, no vendrían por algo que no es verdad. Entonces, bueno, quería acotar eso, ya que se parece a lo que hablaba el compañero de Respeto al Oculto. Bueno, y para empezar, yo les quiero hablar con todo el respeto, porque esto es verdad y esto es no es un mito, esto es la realidad. Les voy a hablar de los brujos de la isla de Chiloé. Bueno, los brujos de la isla de Chiloé empezaron por un origen de las tribus que surgieron acá, los primeros habitantes de Chile. Entre ellos el pueblo Huilliche. Bueno, ustedes saben que los pueblos antiguamente creían mucho en los dioses y en estas energías que en ese tiempo ellos no lo veían como algo paranormal, lo veían como algo del día a día, ya que tenían esa conexión más establecida. Bueno, la historia cuenta que en el siglo XVIII una persona tuvo un enfrentamiento con un grupo de españoles, en el cual esta persona, al ganar a este grupo de españoles, en los cuales estaba José Manuel Maroleda, como premio por haber sido vencido, le dejó un libro de hechicería que era conocido como el libro del arte. Este libro, más la sabiduría que venía de siglos, crearon lo que se conoció también después con el tiempo como la brujería de la isla de Chiloé. Esta brujería fue tan fuerte que los brujos hicieron, por así decir, un estado aparte. No, actualmente no existe una conexión física del territorio chileno con la isla de Chiloé. Están separados por el canal de Chacao. Uno, para llegar a Chiloé, tiene que subir sus pertenencias a un ferry, un barco grande donde entran autos, entran camiones, entra la misma gente, y uno a través de ese barco uno puede llegar a la isla. Eso es ahora, imagínense el siglo 1800, o sea, la conexión era mucho menos. Entonces los brujos establecieron por así decir, un gobierno de Chiloé, el cual se llamaba la mayoría. Este gobierno lo que hacían era todo en base a la hechicería. Ellos arreglaban problemas, ellos solucionaban conflictos, y todo lo hacían a través de maldiciones, lo hacían a través de hechizos, por lo cual la gente empezó a respetarlos mucho. Estas personas, no eran, por así decir, de la magia buena. Estas personas utilizaban la magia de manera más cruda, más poderosa, para un poco establecer su dominio en la zona. Tanto fue así que en el año 1880 se le hizo un juicio a estas personas y se le empezó a buscar por todos los problemas, por todas las cosas que habían hecho. En ese juicio mucha gente cayó, muchos de los brujos que eran los más poderosos cayeron y fueron apresados, incluso algunos fueron desvividos por la cantidad de cosas que habían hecho, entre los cuales estaba desvivir a la gente. La brujería y todos los hechizos ellos lo hacían a través de plantas, a través de ciertas partes de animales que ellos conocían gracias al pueblo huilliche, el cual se conectó con la sabiduría de la magia europea. Finalmente y actualmente la tradición de los brujos de Chiloé se sigue conociendo en Chile, es muy respetada, incluso temida, por lo cual en esta pequeña historia que yo le estoy contando lo trato con mucho respeto por la gente que aún cree en este tipo de magia. Dentro de los mitos también que tienen los brujos de Chiloé existen seres mitológicos, los cuales un poco les voy a hablar algunos de los más famosos. Está el Caleuche, el Trauco, el Camagüeto, el Basilisco, el Imbunche y la Pincoya. Seres mitológicos de la tradición chilena
y de los brujos de Chiloé. Bueno, yo tengo una experiencia personal, pero no fue, fue un lugar natural, no fue un bosque, fue una ribera de un río, pero el mismo contexto, o sea, estaba rodeado por naturaleza. Bueno, en esa ocasión nos quedamos a acampar con 3 amigos más, o sea, éramos 4. En un momento, cuando ya se estaba anocheciendo, un amigo que vivía cerca del lugar, pero como a un par de kilómetros, nos faltaba abrigo, o sea, no teníamos ropa para pasar la noche y estaba muy helado. Entonces lo que él hizo fue querer ir a buscar ropa de cama hacia su casa, ¿cierto? Como, no sé, plumones, sábanas, cosas así. Y ya como era tarde no iba a ir solo. Entonces fue con un amigo. Y yo me quedé con el otro amigo cuidando las cosas porque no podíamos dejar las cosas abandonadas. Y nadie se iba a quedar solo. Entonces fueron 2 y 2. Y recuerdo que se demoraban mucho porque, bueno, cuando llegaron a la casa tomaron once y comieron, aprovecharon de comer una comida normal, por lo que se demoraron demasiado. En un momento, yo y mi amigo que nos habíamos quedado en el río cuidando las cosas, empezamos a sentir ruidos. Empezamos a sentir ruidos como que había gente que estaba como rodeándonos. Yo pensé al principio que eran ellos que venían de vuelta y que nos querían molestar o nos querían jugar una broma, pero pasó el tiempo y no eran ellos. En un momento nos asustamos porque pensamos que quizá eran algunos ladrones o algo así. Incluso mi amigo, recuerdo que él boxeaba y se puso a simular un boxeo, esperando quizá asustar a quienes nos estaban rodeando. Finalmente, sabe que solamente fueron susurros, fueron como palabras, pero que no lográbamos entender lo que era. Como que fue un momento muy especial porque yo me sentí rodeado por mucha gente, pero al finalmente no era nada, era solamente la naturaleza que nos jugó quizás esa mala pasada. Finalmente llegaron mis 2 amigos y todo quedó en eso, ¿no? Pero nunca voy a olvidar esa experiencia porque de verdad fue muy... Sentí mucho miedo en ese momento. Muchas historias, pero estos relatos nos dejan ver un poco más este mundo que poco a poco se entrecruza con nuestro, el mundo paranormal. Vámonos con más historias en este enlace paranormal. Les recordamos, pueden seguirnos, comentar si les está gustando el programa, de qué les gustaría los demás programas de Enlace Paranormal, entendiendo de que es la unión de diferentes programas paranormales de diferentes partes del mundo. Estamos con Respeto a lo Oculto desde España, Espacio Nocturno en México, y vamos con Llamada Prohibida, que también nos dirá de dónde les habla. Llamada Prohibida a la historia. Antes de comenzar, agradecer a cada uno de ustedes por participar y agradecer a la gente que se da el tiempo de escuchar nuestras historias, porque son historias reales, que es lo más importante. Esto sucedió en el pueblo de San Pedro de Atacama, un pueblo muy famoso a nivel mundial por su paisaje. Cerca de San Pedro de Atacama está el Valle de la Luna, que es conocido como uno de los lugares que tiene una geografía en la Tierra que vendría a ser casi lo más parecido a lo que sería estar en la Luna. Es un valle muy bonito, muy místico, que guarda también muchas historias y secretos paranormales. Hace muchos años atrás sucedió que en este pueblo, que está en constante expansión por la gran cantidad de turistas que llegan, se construye cada cierto tiempo nuevos hoteles o nuevos lugares donde la gente puede compartir. Lo que se busca es que mantenga un poco la línea de lo que es la imagen del pueblo, su arquitectura, su diseño. Resulta que, bueno, en este lugar se trabaja con el adobe, que el adobe vendría a ser una especie de barro que construyen paredes y
construye los distintos recintos de estos lugares, de estas construcciones. Para realizar estas construcciones se busca gente que conozca la metodología de trabajo, que conozca el material, porque es un material que no es tan sencillo de utilizar, de trabajar. Y bueno, la gente que construyó recomendaba a los que estaban pagando la obra que realizaran una ofrenda a la Pachamama, una ofrenda a la tierra, para que estos seres que habitaron antiguamente, que son los pueblos atacameños, pueblos indígenas que fueron los habitantes del lugar ancestral, estas energías como que autorizaron un poco ocupar este espacio, ya que se le conocía también como un lugar que fue un cementerio indígena de este pueblo atacameño. Entonces los trabajadores, que eran gente de la zona, le recomendaban a sus jefes que realizaran este tributo a la tierra. Por una cosa comercial y por una cosa de cultura, los jefes no eran de Chile, eran extranjeros y no les interesó realizar esta ofrenda, entonces, por lo cual no se realizó. O sea, no le hicieron caso a los trabajadores, que eran la gente que conocía la historia del pueblo. Cuando esta obra fue construida, iban a hacer la apertura, la inauguración, por lo cual vinieron distintas autoridades, vinieron personalidades políticas y personalidades de la zona, dentro de los cuales venían dos periodistas que iban a cubrir la inauguración de aquel centro para la prensa, ¿cierto? Bueno, resulta que estos dos periodistas, mientras se dirigían a la zona, lamentablemente tuvieron un accidente en el cual los dos perdieron la vida. Obviamente la inauguración se canceló y todo quedó en nada. Con el tiempo se volvió a intentar realizar la inauguración. La gente seguía pidiendo que se realizara el tributo, el cual nuevamente no fue aceptado. Yo creo más como una cosa de no querer creer en lo que estaba pasando por parte de los jefes, los dueños de aquel edificio. No realizaron aquel tributo y días antes de que se inaugurara, la historia cuenta que en medio del día se vio caer un rayo sobre aquel edificio. La gente se acercó a revisar, porque obviamente un rayo durante el día es algo que no tiene mucha coherencia, no es algo que ocurra normalmente. Entonces la gente se acercó y claramente en el lugar donde impactó el rayo había una marca. Finalmente los dueños de aquel edificio entendieron las señales y decidieron dejar su orgullo y realizar aquel tributo que la gente le pedía. De hecho, en el lugar donde cayó el rayo se ubicó una cruz en ofrenda a aquellas almas que habitaron el lugar. Luego se llamó a una persona, que es una persona especialista en hacer aquellos tributos, ya que no puede ser cualquiera. Se acercó y bueno, realizaron el tributo correspondiente por ocupar aquel suelo ancestral. Finalmente el edificio se inauguró y no hubo nunca más algún problema similar en aquel recinto. Esa es mi historia, compañeros. Agradecemos a Llamada Prohibida por esta historia que nos trae en Enlace Paranormal. Vámonos con